Desde que tengo memoria, Javier y yo habíamos sido inseparables. Vivíamos en un barrio pequeño, donde todos se conocían. Javier era el alma de cualquier reunión, carismático, inteligente y siempre dispuesto a ayudar. Yo lo veía como un hermano, una constante en mi vida. Pero hay un dicho que dice: no conoces realmente a alguien hasta que descubres lo que oculta. Y créeme, lo que Javier escondía era más oscuro de lo que jamás imaginé. Todo comenzó con la muerte de su abuela. Era una mujer adorable, siempre nos daba caramelos cuando éramos niños. Su fallecimiento dejó a Javier a cargo de la vieja casa familiar. Me ofrecía ayudarlo a limpiarla, pensando que sería una buena manera de pasar tiempo juntos. No sabía que ese día marcaría el principio del fin de nuestra amistad. La casa estaba llena de cajas polvorientas, muebles antiguos y un sinfín de recuerdos. Mientras limpiábamos el ático, mi atención se desvió hacia una caja que parecía olvidada. La abrí y encontré un cuaderno de tapa negra, gastado por el tiempo. No tenía título ni nada que indicara su dueño. «¿Qué es esto?», pregunté, levantándolo. Javier giró la cabeza rápidamente. Su expresión cambió al instante. Dejó de ser el chico despreocupado que conocía. «Nada importante. Déjalo ahí», respondió casi en un tono de advertencia. Aunque solté el cuaderno, la curiosidad comenzó a carcomerme. La reacción de Javier no era normal. Siempre habíamos sido transparentes el uno con el otro, así que, ¿por qué me ocultaba algo? Esa noche, mientras me despedía, mi mirada volvió a la caja. Sabía que no podía irme sin ese cuaderno. Aprovechando un descuido, lo escondí en mi mochila. No tenía idea de que estaba a punto de abrir una puerta que jamás podría cerrar. Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto y encendí una lámpara tenue. Saqué el cuaderno y lo abrí con cuidado. Las primeras páginas parecían inofensivas, listas de tareas, garabatos, cosas mundanas. Pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía. Había nombres escritos al azar, algunos tachados, otros rodeados con círculos. Las fechas y lugares acompañaban a muchos de ellos. Luego estaban los dibujos, inquietantes, casi infantiles, pero con un aire siniestro. En una página, un coche chocado con alguien tirado en la carretera. En otra, una casa en llamas. Cada dibujo venía con una nota críptica como «se lo buscaron» o «no había otra opción». La página que me heló la sangre mostraba un hombre con una gorra roja, junto con la frase «el siguiente será él». Reconocí al instante al hombre del dibujo. Era el señor Gómez, nuestro vecino. Pasé la noche investigando las fechas y los eventos descritos en el cuaderno. Con horror, descubrí que coincidían con incidentes reales en nuestro barrio. Un incendio en la tienda de la esquina, el accidente de un conductor que nunca fue identificado y hasta la desaparición del perro de una vecina. Lo más perturbador era que algunos de esos eventos habían sido considerados accidentes. ¿Era posible que Javier estuviera involucrado? ¿O todo esto era una macabra coincidencia? Decidí enfrentar a Javier al día siguiente. No podía ignorar lo que había encontrado. Esa mañana, fui a su casa con el cuaderno en mano. Cuando Javier abrió la puerta, su expresión cambió al instante. Sabía que lo había leído. «Tenemos que hablar», dije, entrando sin esperar invitación. Coloqué el cuaderno sobre la mesa y lo abrí en una de las páginas más perturbadoras. «¿Qué significa esto, Javier?», pregunté señalando los dibujos. Él se quedó en silencio durante lo que parecieron minutos. Finalmente, suspiró y dijo: «Es complicado. No entenderías». «Inténtalo», respondí, sintiendo que la ira comenzaba a invadirme. Javier tomó el cuaderno y lo cerró de golpe. «No es lo que piensas. Solo son pensamientos, cosas que anoto para no volverme loco». «¿Y los accidentes? ¿Y las personas tachadas?», os insistí. Su rostro se endureció. «Hay cosas que es mejor no saber». Antes de que pudiera seguir preguntando, Javier me echó de su casa. Su reacción confirmó mis sospechas. Estaba ocultando algo, algo grande. Recordé el mapa dibujado en una de las páginas. Marcaba un lugar en el bosque cercano al pueblo. Esa misma tarde decidí ir a investigar por mi cuenta.
Llegué al lugar justo antes del anochecer y comencé a buscar algo que coincidiera con las marcas del mapa. Después de unos minutos, encontré una abertura en el suelo, cubierta con ramas y hojas. Al removerlas, descubrí un agujero lleno de objetos: una gorra roja, el collar de un perro, una caja de cerillas con el logo de la tienda que había ardido. Cada objeto parecía vincular a Javier con los eventos del cuaderno. Mientras inspeccionaba el lugar, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y ahí estaba Javier, mirándome con una expresión que nunca había visto antes. «No debiste venir aquí», dijo con una calma que me aterrorizó. Intenté razonar con él, pero no respondió. En cambio, dio un paso hacia mí, su sombra alargándose bajo la tenue luz del atardecer. Javier se quedó de pie frente a mí, su figura apenas visible bajo las sombras del bosque. A medida que hablaba, su voz adquiría un tono extraño, como si no fuera completamente suya. «Todo comenzó cuando era niño», confesó. «Siempre sentí que había algo dentro de mí, algo que no controlaba. Mis padres pensaban que era un simple amigo imaginario, pero yo sabía que era algo más, algo real». Me quedé inmóvil, escuchando mientras su confesión tomaba un rumbo inesperado. Este algo no solo me hablaba, sino que me mostraba cosas. Visiones de eventos antes de que ocurrieran, pero no eran advertencias, eran órdenes, continuó, su voz temblando por un instante. «¿Órdenes? ¿De quién?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna. Javier no respondió de inmediato. En su lugar, sacó un objeto de su bolsillo, un pequeño amuleto de metal con símbolos extraños grabados. «Esto es lo único que sé. Lo encontré en el desván de mi abuela cuando tenía 10 años. Desde entonces todo cambió. Se lo arrebaté para inspeccionarlo, pero en cuanto lo toqué, sentí una punzada de dolor en la cabeza, como si algo intentara entrar en mi mente. Solté el amuleto de inmediato. «¿Lo ves?», dijo Javier. «Está vivo. Me escogió a mí, pero no sé por qué». Javier se agachó y recogió el amuleto. Sus ojos brillaban con un matiz que nunca antes había visto, como si algo más estuviera tomando el control. «¿Por qué no simplemente destruirlo?», pregunté, desesperado por una solución. «Intenté quemarlo, enterrarlo, incluso lanzarlo al río. Siempre vuelve a mí. Y cuando lo hace, cobra su precio». De repente, la expresión de Javier cambió. Sus ojos se oscurecieron y su voz adquirió un tono grave, gutural. «No debiste venir aquí. Ahora sabes demasiado». Retrocedí lentamente, pero mis pies parecían enraizados al suelo. Javier dio un paso hacia mí. Sus movimientos eran erráticos, como si luchara contra algo dentro de él. «Javier, detente. Podemos encontrar una solución», grité, aunque sabía que mis palabras no lo alcanzarían. Él se llevó las manos a la cabeza, como si estuviera en agonía. Entonces, algo ocurrió. Una ráfaga de viento frío recorrió el bosque, y una voz profunda resonó en el ambiente. «No puedes salvarlo, él me pertenece ahora». Miré a mi alrededor, desesperado por encontrar una salida. Fue entonces cuando recordé el cuaderno. Tal vez contenía más respuestas de las que había entendido. Lo saqué de mi mochila y comencé a pasar las páginas rápidamente, buscando algo, cualquier cosa. En una de las últimas páginas encontré un dibujo de un círculo rodeado de símbolos similares a los del amuleto. Debajo había una frase escrita en un idioma que no reconocía. Sin embargo, junto al dibujo había una nota en español. «El círculo protege, pero el sacrificio libera». Javier, o lo que sea que estuviera controlándolo, se acercó aún más. No tenía tiempo para pensar. Dibujé el círculo en la tierra con un palo, reproduciendo los símbolos lo mejor que pude. «Javier, entra en el círculo», le grité. Por un momento pareció vacilar. Su rostro se retorcía, como si luchara por recuperar el control. Finalmente, dio un paso dentro del círculo justo cuando una sombra oscura comenzó a rodearlo. El viento se intensificó y el bosque pareció cobrar vida. Los árboles crujían y las hojas volaban en todas direcciones. En el centro del círculo, Javier cayó de rodillas, sosteniendo el amuleto con ambas manos.
Tienes que destruirlo, gritó, su voz apenas audible sobre el ruido. ¿Cómo? Respondí, desesperado. Con sangre, susurró antes de caer al suelo. El cuaderno cayó de mis manos. Sangre. La palabra resonó en mi mente. No entendía del todo, pero sabía que no tenía otra opción. Saqué un cuchillo pequeño que llevaba en mi mochila y me corté la palma de mi mano. De inmediato, dejé que unas gotas cayeran sobre el amuleto. Lo que ocurrió después es difícil de describir. Una luz cegadora salió del amuleto, y el aire se llenó de un grito inhumano, como si algo estuviera siendo arrancado de este mundo. Cuando la luz desapareció, Javier yacía inconsciente en el suelo, y el amuleto se había reducido a cenizas. Javier despertó unos minutos después, débil pero vivo. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían haber recuperado su humanidad. ¿Qué pasó?, preguntó, mirando alrededor con confusión. No supe qué responder. Solo lo ayudé a levantarse y juntos dejamos el bosque. Desde ese día Javier nunca volvió a ser el mismo. Se mudó lejos del pueblo, buscando una vida nueva y lejos de cualquier conexión con su oscuro pasado. En cuanto a mí, quemé el cuaderno y todas las pruebas relacionadas con el amuleto, pero hay noches en las que todavía escucho esa voz en mi mente, susurrando desde algún rincón oscuro: «Esto no ha terminado».